Ay, esta computadora, hombre. Ay, qué desgracia. No sirve. No la voy a botar. Igual ya a rato le venía diciendo a mi papá de que no me funcionaba. Me voy a comprar otra y voy a botar este. Igual no me importa qué vayan a hacer con ella. Que la boten. O sea, no sé. Ya no es mi asunto. O sea, ya lo ocupé, ya perdió su tiempo. Ya mejor me compro otra. La saco a 24 meses. No me va a preocupar por ella, que pase de aquí. No va a ser mi problema. Igual yo apague el pisto y... no me importa que... Si vos seguís teniendo este tipo de mentalidad, déjame decirte que vos y yo tenemos que tener una seria conversación. Porque este tipo de mentalidad ha quedado en el pasado. En este video vamos a inferir en todo lo respectivo a los desperdicios electrónicos. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de los datos que se han recolectado en el mundo entero, pero específicamente en América Latina. ¿Cuál es el impacto que estos tienen en cuestión medioambientales y en cuestión de las empresas? Y el por qué el aplicar un sistema de producción con el cual nosotros nos encargamos de captar los desechos electrónicos y producir nuevos recursos a base de estos desechos es la mejor opción para las empresas. Acompáñenme. Bien, entonces vamos a hacer un análisis de todas las estadísticas y datos que se tienen. Pero primero vamos a definir cuáles son los tipos de desperdicios electrónicos que se tienen. ¿Cuáles son los tipos? Primero podemos ver acá que los primeros son los de intercambio de temperatura, por ejemplo, los aires acondicionados. De siguiente tenemos las lámparas, como los focos y todo ese tipo de cuestiones. Tenemos también los equipos pequeños, como podrían ser los control remotos o podrían ser algunos ventiladores pequeños, ¿no? Siguiendo tenemos las pantallas y monitores. Las pantallas y monitores son las computadoras, inclusive algunos televisores, ¿no? Entonces, siguiendo tenemos el equipo grande, los equipos grandes como las lavadoras o las refrigeradoras. Y por último tenemos equipos pequeños pero sistemáticos de sistemas, tenemos... por ejemplo, son los hardware y cosas así, ¿no? Sigamos adelante. Bien, entonces, veamos la basura electrónica en cifras. Vamos a analizar un poquito las cifras que se tienen. Vaya, en el mundo tenemos en el 2019 una cierta cantidad de basura que se ha generado. ¿Bien? En este caso tenemos 53.6 megatoneladas. De estos 53.6 megatoneladas, como podemos ver acá, se distribuyen en todos los países que tenemos aquí, bueno, los continentes más bien. En cada uno de los continentes podemos observar que Asia es el que más genera. De ahí le sigue América, de ahí le sigue Europa, ¿no? Entonces, hay una diferencia que quiero dejar bien marcada entre la cantidad de basura que se genera, ¿no? Que son estas megatoneladas de las que estamos hablando. También están los desperdicios per cápita, que quiere decir que son los desperdicios que se genera por cada habitante, que en este caso a nivel mundial fueron 7.3 kilogramos per cápita, o sea que en el mundo fueron 7.3 kilogramos por cada habitante, ¿no? Pero es muy independiente a todo lo que se viene. Por ejemplo, hay una diferencia entre que Europa, por ejemplo, genere 12 megatoneladas, pero ¿qué hace con ello? Ahí es donde entra el porcentaje de que se capta, ¿verdad? Para ser reutilizado o para evitar un impacto. Sigamos. Bien, entonces, como les decía, esta es la tasa de recolección. Podemos ver que a pesar de que Asia era el que más generaba, es uno de los que menos está recuperando o captando los desechos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, Europa, que es el que más recupera a nivel mundial, claro. De ahí le siguen otros continentes, ya vemos por ejemplo América, Asia, Oceanía e inclusive África, ¿no? Ahora vamos a ver cómo está nuestra situación más cerca. Veamos América y la basura electrónica. Vamos a hacer un análisis. Veamos. Bien, somos 35 países en América y de estos 35 países somos 1 billón de habitantes, ¿verdad? Tenemos en América 11, como podemos ver aquí, 11.6 kilogramos de e-waste o desperdicios per cápita, o sea, por habitante. ¿Qué quiere decir? Nosotros en América generamos 11.3 megatoneladas de desperdicios, ¿ok? Entonces somos el 25.3% del desperdicio a nivel mundial, ¿no? Somos un cuarto y una mínima más, ¿no? Pero ahora veamos aquí más cerquita. Miren, de nosotros, de los 11.3 que había mencionado, solo nos encargamos de recolectar o de captar el 1.9 de megatoneladas, ¿no?
Entonces ahí nos damos cuenta que no se le está dando una gran importancia a nivel americano. No hay una gran importancia, hay legislaciones pocas, ¿no?, que se encargan. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las causas por las que no haya mucha recolección de estos desperdicios. Veamos, sigamos adelante. Bien, como podemos ver aquí, en este mapa les hemos querido ilustrar la cantidad de desperdicios, la cantidad de basura electrónica que se genera en América. Podemos ver que Canadá, Estados Unidos tienen una de las mayores generación de desperdicios electrónicos per cápita, ¿no? De ahí los siguientes países son un poco menos, pero en generación de basura a nivel general, como habíamos establecido la diferencia entre per cápita y generación general. Entonces, en generación de basura, así general, entra Brasil en segundo lugar, de ahí sigue México, de ahí Canadá, ¿no? Sigamos adelante. Entonces, hay problemáticas, tenemos los problemas a los cuales se deben este tipo de cosas. La falta de regulación es una de ellas y es la más principal. No se tienen muchas regulaciones acerca de los desperdicios en general y mucho menos en los desperdicios electrónicos, ¿no? O sea, en algunos países pueden que hayan leyes, pero pongámonos a pensar, ¿en realidad se están cumpliendo? ¿En realidad se está dando? Pues la verdad es que no. Entonces, ahí podemos ver aquí que México es el país con mayor recolección de e-waste, ¿no? Con 358 kilotoneladas, ¿no? Sigamos. Vale, ahora vamos a ver el estado actual de la problemática. Démosle. Bien, veamos el potencial que tienen. Sabemos que para generar estos recursos se requiere de una materia prima. De una materia para generar los diferentes componentes electrónicos. Tenemos el cobre, el oro, el níquel y todo lo demás, ¿no? Entonces, podemos ver la diferencia entre el 2015, que eran el potencial económico que estos tenían, que no era tan alto, pero se prevé que para el 2030 estos peguen un increíble salto. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que como las empresas se dedican a generar sus productos a base de materia prima virgen, o sea, recién recolectada, sabemos que esto no es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que se va haciendo más escaso y por ende se van inflando los precios. Sigamos viendo más. Vaya, entonces, vamos a hablar un poquito de las regulaciones, así de manera rápida, ¿no? 61 países en 2014 tenían regulaciones. De ahí pasaron a 67 países y en último, en 2019, hay 78 países a nivel mundial que cuentan con regulaciones. Pero ¿cuántos países somos en realidad a nivel mundial? Porque es mentira. Son 78 países con regulaciones. Pero de estos 78 países, de varios más países que somos a nivel mundial, que no se tiene, y es mentira, todos ocupamos electrónicos, electrodomésticos para facilitarnos la vida. Sigamos. Vamos a ver ahora la inserción del modelo circular de residuos electrónicos. Vamos a ver un poquito de este tema. Sigamos. Bien, este, como podemos ver, es un modelo básico, un modelo sencillo y aplicable a la economía circular. Podemos ver cómo desde el momento de la generación de productos, de la materia prima, el procesamiento, la venta, inclusive la recolección, el reciclaje, este es el nuevo componente que se agrega de la economía lineal a la economía circular, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más qué consiste esto y qué se necesita para aplicar la economía circular. Bien, 5 acciones para la industria para acelerar la transición hacia una economía circular. Lo que les comentaba. Tenemos diseño de circularidad, el cual es ver si se adapta o no a las necesidades que nosotros tenemos. Tenemos dar un propósito adicional a la migración a la nube. Muchas empresas, y vamos a ver que muchas empresas ocupan sus datos y los ponen en hardware, en equipos sólidos. Pero ¿qué pasa? Estos, por cuestión de confidencialidad y todo lo demás, buscan solo desperdiciar, o sea, tirar a la basura y que nadie haga uso de los componentes por cuestión de datos y cosas así. Entonces, hacer uso de la nube es esencial para la transición. También tenemos los productos que se adaptan a necesidades cambiantes. Sabemos que el ser humano es cambiante y por ende buscamos hacer productos que se adapten a esos cambios. Tenemos el incrementar la eficiencia del mercado, de la reutilización. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un incremento de eficiencia para concientizar en la reutilización, saber que esto es bueno, ¿no? Saber que esto es bueno e ir implementándolo. Y tenemos que aumentar la automatización del desmontaje y la remodelación de procesos, ¿no? Hacer más efectivo todo esto para generar menos gastos. Oportunidades y desafíos en el sector. Bien, tenemos las oportunidades que son beneficios económicos y creación de empleos. ¿Por qué? Porque nosotros, al hacernos cargo
de recolectar los desechos, tenemos que ocupar o tenemos que utilizar más personal para hacer la recolección, para tratar esto, para hacer el reciclaje y poder volver a utilizar los componentes, ¿no? Para ver qué nos sirve y qué no nos sirve. Beneficios medioambientales, como les comentaba, muchos de los beneficios medioambientales se dan a causa de esto, a causa de ir recolectando y evitar un impacto medioambiental, ¿no? Porque así nos aseguramos de que no va tanto desperdicio a la basura, o bueno, no van a diferentes lugares a ser quemados y dañar más el medio ambiente, sino que los reutilizamos. Veamos. Retos en producción y retos en legislación. Estos son los retos más comunes que hay. Retos en producción son en casos de problemas relacionados con la minería y cosas así. O sea, ¿cómo podemos hacer para ganarle en el precio de la materia prima? ¿No? ¿Cómo convencernos o cómo convencer de que es mejor recolectar a contratar materia prima virgen? ¿No? En vez de nosotros generarlo desde materiales que ya existen, ¿por qué mejor utilizar esto a una materia virgen, una materia prima virgen? Ese es un principal reto. También el reto es en las legislaciones. Como sabemos, no hay muchas regulaciones. Por ende, pueden poner muchos peros, muchos altos a este tipo de cuestiones que se nos dificultaría mucho para aplicarlos. Veamos. Bien, vamos a ver unos casos prácticos para que se entienda. Vaya, tenemos aquí dos casos esenciales, que es el caso Hyla y el caso Scissors. ¿Qué pasa con el caso Hyla? El caso Hyla trabaja con muchos de los proveedores de fabricantes con telefonía y todo eso para reconvertir nuevos productos. Trabajan con aproximadamente 50 millones de desperdicios, pero los beneficios son acorde a estos, son directamente proporcionales, ¿no? Y el caso Scissors también promueve la implantación de modelos de economía circular, ¿no? En el ámbito del sector eléctrico o electrónico. Ahora vemos la situación de la basura electrónica en el país. ¿Cómo estamos nosotros como salvadoreños? Veamos. Tenemos tres empresas y son las empresas que a mí me gusta mencionar, que son Simán, Tigo y La Corazao. De hecho son 5, pero vamos a ver estas tres primero que tenemos acá. Simán consiste en que los ciudadanos lleven los aparatos en desuso, ¿no? Los que ya no utilizan, para que ellos puedan desecharlos de manera adecuada, ¿no? Para poder hacer buen uso de estos materiales eléctricos. No, también tenemos Tigo El Salvador. ¿Qué hace Tigo? Tigo lidera proyectos a escala global, ¿no? También con lo mismo de recolección de e-waste, y se encargan también, están muy inmersos en esto. Y La Curazao, que creo que varios de ustedes sabrán que se dedicaban también a recolectar esto. Estos tres factores, o sea, bueno, estos tres empresas tienen lo mismo, están en común, que es generar conciencia y recolectar los desperdicios electrónicos. Pero estos dos ejemplos que vienen me gustan muchísimo. Veamos. El caso de las campañas del Salvador, que teníamos Movistar, y tenemos el caso de la campaña Intercambio Verde. ¿Qué pasa con Movistar? Movistar se encarga de recolectar teléfonos que ya no se utilizan, ¿no? Y ocupan el eslogan "La tierra te llama, contesta", que es un buen eslogan para el hecho de ir recolectando los desperdicios electrónicos a nivel de celulares. Igual el Intercambio Verde, que se dedica a ir recolectando, ¿no? Por libras. Bien, ahora vamos a ver rápido, nosotros como grupo pasamos unas encuestas. Vamos a ver la primera, rápido, sobre la pregunta de los siguientes aparatos electrónicos. ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? Veamos los resultados. Como podemos ver, el 94.4% es de teléfonos celulares, ¿no? O sea, 67 personas de todos los encuestados. De ahí seguía computadoras, de ahí televisión y por último las tablets. Bien, la pregunta 2. ¿Cuál es el periodo de tiempo que se considera conveniente para cambiarlos? La mayoría de la gente, como podemos ver, optó de 2 a 4 años. La pregunta 3, ¿cuál es la razón por la que decide reemplazar sus aparatos electrónicos? ¿No? Podemos ver todos los porcentajes, las diferentes opciones que se tenían al respecto. Veamos. ¿Qué hace con los aparatos que ya no utiliza usted? Bien, habían varias opciones, pero entre la mayor son los guardo en la casa. Tenemos una gran como costumbre que nosotros retenemos estos aparatos, estas cosas electrónicas. Tenemos esa gran costumbre de tenerlo en vez de ser procesados, que al fin y al cabo solo generan espacio innecesario en el hogar, ¿no? Y tenemos las diferentes respuestas con sus respectivos porcentajes. Bien, sigamos. La pregunta 5. ¿Conoce usted las sustancias que están presentes en estos
Componentes electrónicos, miren, la mayoría decía sí y otros tantos no. Bien, sigamos. La 6, ¿ha escuchado o ha sido partícipe de alguna campaña de recolección? La gran mayoría dijo no. Y a eso vamos a llegar más adelante. Bien, sigamos. La pregunta 7, ¿conoce alguna ley o normativa? ¿No? Ya lo hablábamos de esto, las normativas o las leyes, que de los países que se tenían legislaciones, somos uno de los que no se tienen. Y si se tiene una, pero no se pone en práctica. Miren cuánto es el porcentaje que se tiene de los que no sabían que si existe ley o no. La pregunta 8, ¿considera que el país debe formular leyes para esto? La gran mayoría dijo que sí, pero no se toma a nivel de legislación, no se toma la importancia para hacerlo. Sigamos. La 9, ¿considera factible que los electrónicos en desuso se desechan o sean reutilizados en la fabricación de nuevos proyectos? ¿Considera que es factible? ¿Considera que se debería de hacer? La gran mayoría respondió que sí, es una buena alternativa. Veamos. Y la pregunta 10, ¿estaría dispuesta a consumir estos productos a base de recolección de desperdicios, de recolección de desechos? La gran mayoría dijo que sí. Otros dijeron tal vez y muy pocos dijeron que no. Bien, ahora, como podemos ver, vamos a llegar a una conclusión de por qué es bueno implementar la economía circular y hacer un buen uso de los desperdicios electrónicos, ¿no? Entonces, vamos ahí. Y bien, después de haber hecho un análisis exhaustivo de todos los datos que se tienen a nivel mundial y a nivel americano, podemos llegar a una conclusión. Los desperdicios electrónicos a nivel mundial están siendo muy poco utilizados de manera adecuada. Se pueden implementar reformas y leyes en las cuales la gente se encargue de darle un buen uso, ya que del total de e-waste o desperdicios eléctricos o electrónicos, solo se utiliza una mínima cantidad, una cantidad pequeña, me atrevería a decir hasta menos del 40%. Entonces, como conclusión, podemos decir que el hacer un buen uso de los desperdicios electrónicos, desde saber a dónde llevarlos para que la gente que se encarga de este rubro o el gobierno en sí pueda hacer un buen uso de ellos y evitar un impacto medioambiental, que por consiguiente podemos evitar pues un gran daño al ecosistema y mejorar nuestra calidad de vida. Y para las empresas, el hecho de pasar de una economía lineal en la cual nos encargamos de tener materia prima, producir, vender y desperdiciar y ya no hacernos cargo de estos desperdicios, a pasar a un sistema circular o una economía circular en la cual nos encargamos de esto mismo, pero agregamos un paso más, que es el hecho de captar estos desperdicios, en específico estos desperdicios electrónicos, para ser procesados de manera adecuada, para poder generar nuevos productos a base de todo lo que se mencionó anteriormente, de todos estos productos o estos componentes que significan mucho para las empresas. El hecho de hacer esto puede generar una gran mejora en el sistema de producción, puede generar una mejora y una disminución de costos significativos, pero siempre tomando en cuenta que hay que hacer un análisis si es conveniente o si es factible o no el hecho de aplicar este tipo de sistemas. Muchas gracias por su atención.